Suerte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta última sesión de este Summit. Muy contentos y es una sesión muy importante porque vamos a tocar uno de los temas que han sido repetitivos dentro del Summit, y es que una de las funciones o uno de los que aparentemente pudieran llegar a tener afectaciones directas respecto de la función es los notarios y corredores, pero específicamente notarios. Y la verdad es que preparamos una sesión para entrar al tema, y para esto, bueno, para mí es importante que haya una cara joven, y si bien es cierto, no es notario, pero sí trabaja en la notaría. Se ha desarrollado prácticamente todo su desarrollo profesional ha sido dentro de una, y me queda claro que es un apasionado y un estudioso, un virtuoso del derecho. Mi querido Ilan, bienvenido, ¿cómo estás? No, hombre, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí siempre participar en todo lo que hace Logic y creo que la gente siempre se va muy contenta. Entonces, pues aquí estamos, a pie de cañón. Muchas gracias. En esta sesión estamos tres co-moderadores. Melanie, Jackie, bienvenidas también. Hola, muchísimo gusto otra vez y bueno, listas para cerrar con broche de oro este summit maravilloso que ha sido de Legal Tech y súper enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. Más ya es nuestra clase número 50 de este Summit, para que calculen cuántos les faltan, las número 50 ya. Bueno, Ah, Ilan, antes de arrancar tu sesión, me encantaría que nos platicaras un poquito de ti, que quien no te conozca te conozca, que sepa qué estás haciendo, y con esto también arrancar la sesión. Adelante, Ilan. bueno, como ya les decía, de veras que es un privilegio muy grande para mí participar de Logic. Cosas que podamos mencionar que le interese a la gente que nos sintoniza. Me dedico al derecho notarial, soy abogado en la notaría 122 del Estado de México. Prácticamente dedico a eso una parte importante de mi tiempo y por otro lado, pues hacemos mucha labor académica. Me desempeño en la Universidad Panamericana como profesor y dentro de eso, pues hay muchas cosas interesantes que hemos hecho. En el ámbito notarial hemos trabajado mucho, por ejemplo, en la parte de la realización de operaciones inmobiliarias con criptomonedas como contraprestación. Eso ha sido algo de lo que ha empezado a romper un poco de los paradigmas que existen en torno a lo que son los notarios. Y por otro lado, muy importante también mencionar que hemos estado constantemente involucrados en temas de ver cómo hacer más eficiente, más automática la función notarial que está, pues, al servicio de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Ilan. Y bueno, pues tienes una breve presentación preparada antes de entrarle al Q&A que tenemos el día de hoy, así que adelante. Miren, vamos a tratar de hacer la presentación súper amena, súper sencilla. Híjole, pues ya es sábado y estamos en la última sesión. Digo, sé que han estado todos súper atentos al Summit y seguramente ya traen tanta información que, bueno, vamos a tratar de hacerlo así como muy conversacional, muy coloquial, para que todo el mundo podamos disfrutar de este último ratito que nos queda juntos y ya después nos vayamos todo el mundo a disfrutar del fin de semana. Miren, la función notarial en realidad es una de las disciplinas jurídicas que tienen mayor antigüedad, ¿no? Como muchos de ustedes seguramente saben, hace más de 4.500 años que tenemos antecedentes que de alguna forma se pueden relacionar con el notariado, ¿no? Ya desde el antiguo Egipto habían algunas cuestiones que podrían parecerse, pasamos por Grecia, por Roma, por el pueblo judío, después vamos a Europa medieval y de ahí en adelante con toda la historia jurídica que ya conocemos, donde de alguna manera esto pues ha acompañado constantemente a la sociedad a lo largo del tiempo. Y es importante mencionar que siempre ha existido, mientras ha existido el derecho, una necesidad de que exista este tercero verificador, que es el notario, como lo llamamos actualmente, pero pues como ha sido conocido en la historia de muchas formas distintas y que ha trabajado de formas diferentes. Pero aprovecho todo esto para mencionar una cuestión que es fundamental y es el siglo XXI ha traído consigo un desarrollo tecnológico
muy importante. Y esto no implica que las cosas tengan que dejar de existir o existir de manera distinta, sino, y esto aplica no nada más para el derecho notarial, sino para todas las áreas del derecho, es bien importante entender que las tecnologías de la información son herramientas que nos apoyan como juristas para poder de alguna manera avanzar con los objetivos que tenemos en el derecho en general, ¿no? Que, pues como ya sabemos, son siempre los mismos desde las distintas trincheras del derecho, que básicamente son la paz social, el bien común, y de ahí parte todo lo demás. Y el notariado no es la excepción de eso. Vamos a avanzar si quieren. Dentro de esto, hay muchas tecnologías que nos han ido impactando. Y quiero hablar de esto como herramientas que pueden facilitar a la estructura o el trabajo que se hace en las notarías. Seguramente en este summit ya escucharon hablar del blockchain, entonces no me detengo mucho en ese aspecto, pero vale la pena acentuar que herramientas como el blockchain para el notariado, la verdad que son oro puro, porque de cierta forma permiten que se logre el objetivo último de presentar cualquier tipo de acto jurídico ante un notario, que es muy importante también precisar. Muchas veces tenemos la concepción de que la labor del notario se reduce a la autenticación, a la fe pública. Y eso a veces creo que no es del todo correcto, porque el notario, más que ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de tener o de embestir de fe pública a un acto jurídico o de dar constancia de ciertos hechos, el notario lo que ofrece a la sociedad es seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Y eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. La fe pública es una herramienta que usa el notario para poder lograr el objetivo que tiene en el derecho y para con la sociedad, que es la sociedad jurídica. Entonces, por eso el notario también lleva un control de legalidad y por eso el notario también es un consejero de las partes y por eso el notario también es un tercero imparcial que interviene en los hechos y actos que pasan ante su fe. Por eso el notario tiene que escuchar y asesorar a las partes. Y por eso el notario es responsable también de redactar el instrumento público en el que va a quedar plasmada esta cuestión. Y de esa manera es que con todos esos elementos lo que se logra es esa seguridad jurídica que se le puede entregar a la ciudadanía. Y estas herramientas facilitan que eso suceda. Por lo tanto, hay que abrazarlas, hay que aprenderlas a usar, hay que incorporarlas para que eso ayude a lograr ese objetivo último de otorgar esa seguridad jurídica. Decíamos el blockchain, que más adelante lo vamos a abordar nuevamente, pero tenemos también la firma electrónica, que entre las virtudes que tiene, permite entender más allá del consentimiento de la persona en el otorgamiento de un acto jurídico, con fundamento en la ley, con una equivalencia funcional a la firma autógrafa, verificar también la identidad del firmante, que eso seguramente ya lo escucharon también en este summit, y además de eso, tener certeza absoluta del momento exacto en el que se llevó a cabo la firma, lo cual para efectos jurídicos puede ser súper valioso y para efectos notariales aún más, ¿no? Imaginen que podamos saber con exactitud el instante en que se firmó un testamento, ¿no? Para efectos sucesorios, eso pudiera llegar a tener implicaciones jurídicas muy profundas. Entonces, pues claro que trae muchas ventajas. Vamos a avanzar porque con las preguntas que vienen más adelante vamos a poder profundizar en estos temas. Bueno, ya habrán escuchado ustedes seguramente del protocolo electrónico, que básicamente implica poder llevar a cabo los actos jurídicos que se celebran ante el notario público y los hechos que constan ante su fe de manera 100% digitalizada. Y no estamos hablando de un modelo híbrido como los que probablemente ustedes conozcan, ¿no? Donde finalmente el protocolo es en papel y de alguna manera pues se encuentra la manera de aterrizarlo
digital a lo que queda plasmado en el instrumento notarial en folios, en papel, sino que estamos hablando de un protocolo absolutamente electrónico en todas sus formas. Y esto, pues, los colegas de la Ciudad de México ya lo tienen bastante avanzado, ya están listos para empezarlo a implementar. Es la reforma a la ley reciente, tiene más o menos unos 2 años, pero en ese tiempo también se había dado la vacación legal para que esto entrara en vigor. Esa vacación legal ha terminado, por lo tanto, los notarios de la Ciudad de México ya están en posibilidad de hacerlo. Y por otro lado, notariados también a la vanguardia, el del Estado de México, en el que ya lo tenemos contemplado en ley y reglamento. Sin embargo, se sigue trabajando en las plataformas que se requieren para poderlo hacer como es debido, pero pues hay ya destellos de diferentes notariados en todo el país donde esto está empezando a ser una realidad. Muy importante también mencionar, recordemos que el notariado es materia local, por lo tanto, estamos hablando de 32 notariados diferentes, que son 32 realidades distintas, con 32 leyes, 32 reglamentos, 32 maneras de entender las cosas desde distintas perspectivas. Pero, por supuesto, esto va permeando poco a poco en los distintos notariados del país. Tenemos también los servicios de certificación electrónica. Esto es algo que es muy interesante porque los notarios públicos, por el nivel de confianza que les tiene nuestro sistema jurídico y que la sociedad ha depositado en ellos, no solamente pueden llevar a cabo sus funciones, digamos, dentro del ámbito notarial, sino que existen otros ámbitos jurídicos donde permiten a los notarios una intervención. Un ejemplo de esto, pues, es precisamente la prestación de servicios de certificación electrónica, que dentro de su marco regulatorio permite que propiamente los notarios públicos puedan registrarse, llevar a cabo los procedimientos necesarios desde el punto de vista administrativo para acreditarse y llevar a cabo esa función. Pero es bien interesante saber que dentro de las posibilidades que existen para el notario, para prestar sus servicios, ya se contempla en la ley la posibilidad de que el notario público preste los servicios de certificación electrónica. Hay algunas notarías a nivel nacional que han empezado a hacerlo, y esto pues se vuelve muy interesante porque de pronto puede expandirse el marco de actuación del notario, pues más allá propiamente de los actos jurídicos que se pasan ante su fe o de los hechos que se pide que dé constancia, sino llevarlo incluso más allá para los distintos efectos jurídicos que esto pudiera llegar a tener y hacerlo de manera totalmente remota y digital, lo cual pues es un cambio de paradigma muy importante. Ahora, dense cuenta que de lo que hemos hecho hasta el momento, y ya seguiremos, no estoy hablando del futuro, y no estoy hablando de un ideal o de que sería interesante que el día de mañana fuera posible en las notarías que esto se aplicara. Estamos hablando de lo que hoy en día ya sucede. Entonces, es importante que nosotros, de cierta manera, como los embajadores jurídicos de la tecnología, ¿no? Como los que estamos en el ambiente jurídico más interesados en que la tecnología avance y se implemente, que tengamos presente que esto no es un sueño, es lo que ya está sucediendo hoy en día, y de cierta manera también quitarnos esa concepción de que el notario es una persona de la tercera edad, que está en su oficina solamente firmando como un ente etéreo, que nadie lo ve, nadie sabe si está, si no está, si participó, si no. Al contrario, o sea, de veras que de lo que se ha visto en el notariado a nivel nacional, podemos hablar de que el notariado es una disciplina jurídica que está al servicio de la ciudadanía, con profesionales que están dispuestos a servir a las personas, que están modernizándose, que están tratando de entender cuál es la mejor manera de poder implementar esto para poder traer todos los beneficios que eso implica en la actividad notarial. Vamos a profundizar en eso ahora un poco más adelante. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Esto, desde luego, pues trae un reto muy grande que está relacionado con lo que ya decíamos, que es, esto implica una actualización constante de
los notarios públicos, pero también del personal que laboramos en las notarías, ¿no? Constantemente tenemos que estar actualizándonos, entendiendo las herramientas, cómo se deben de utilizar, qué tipo de portales electrónicos pone la autoridad a nuestra disposición, de qué manera podemos irlos implementando en nuestro día a día para que esto se dé en beneficio de todos los usuarios de las notarías. Y aquí también me detengo para decir, hay un esfuerzo muy grande, no solo por parte de los notarios públicos y de los colaboradores de las notarías, sino también hay un esfuerzo muy grande de parte de las autoridades, ¿no? Hemos visto algunas autoridades que hoy en día ya de plano, de manera digamos, tajante, han dicho, debe ahora presentarse todos los trámites por portales electrónicos, hacerse de manera digital. Yo les puedo hablar del caso del estado donde yo me desempeño profesionalmente, que es en el Estado de México, y actualmente nosotros no podemos presentar al registro público de la propiedad escrituras por ventanilla de manera física. Las notarías del Estado de México están obligadas a presentar sus escrituras al registro público de la propiedad de manera electrónica. Y eso ha favorecido muchísimo. Y la verdad que los procesos son mucho más eficientes, las cosas son mucho más seguras inclusive, ¿no? Porque ya son menos manos las que intervienen del proceso y es una forma más directa del notario de que se le dé publicidad a los actos que pasan ante su fe, como se hace en el registro público, y fortalecer eso con toda la infraestructura digital, bueno, lo vuelve una cosa de vanguardia. Las normativas sólidas, bueno, ya anunciábamos un poco al principio de la sesión que poco a poco las leyes del notariado a nivel nacional han ido teniendo adaptaciones, ¿no? Ya mencionábamos la legislación de la Ciudad de México, ya mencioné la legislación del Estado de México, y hay muchas otras en las cuales poco a poco empezamos a ver destellos de lo digital, de cierta manera reconociendo la trascendencia que eso tiene. Continuemos, por favor. Y aquí empezamos a ver un poco de los beneficios que eso tiene, ¿no? Si hoy en día el notariado está hecho de forma que provea esta seguridad jurídica en papel y que tenemos varias medidas de seguridad y son medidas de seguridad que hay que categorizar en dos maneras. No me quiero poner muy técnico, pero tenemos medidas de seguridad que son sistémicas y tenemos medidas de seguridad que son físicas. Así las he categorizado yo desde el punto de vista doctrinal. ¿Y a qué nos referimos? Voy a empezar por las físicas, que es más sencillo y es las que ustedes ya conocen, ¿no? Lo clásico, ponerle un sello al papel, poner un kinegrama, que son esos hologramas brillantes que usamos para la autenticidad de los documentos. Bueno, propiamente la firma autógrafa del notario, que usemos papel seguridad, que a la luz se ve distinto y que bajo la luz ultravioleta revela ciertos signos que nos permiten saber la autenticidad de los documentos. Pero también existen medidas de seguridad sistémicas que permiten de cierta manera generar esa seguridad jurídica a la que estamos hablando. Por ejemplo, el principio de matricidad, que es a través del cual el notariado se rige. Es decir, el notario, siempre conserva un original de los documentos que pasan ante su fe y después se envían al Archivo General de Notarías. Por lo tanto, queda constancia, ¿no? De cómo se celebró el acto y eso se puede volver a consultar y es inalterable por las partes. Tenemos todo el sistema de las notas complementarias que se hacen en las escrituras, donde va constando todos los testimonios que se expiden, por ejemplo, de los instrumentos. Entonces, al momento en que se presenta un instrumento ante un notario, existe manera de rastrear si ese testimonio en sí mismo fue verdaderamente expedido por un notario o no. Entre muchas otras que sirven para que el sistema en sí mismo sea seguro y no nos reduzcamos solamente a que si se puso el sello, a que si se puso la firma, ¿no? Ahora, vamos a detenernos ahí un momento y pensar todas las posibilidades que derivan de llevar eso al mundo digital y de tener un servidor externo que ya ni siquiera sea el del notario, ni que sea el de las partes, ni que sea el de la autoridad, que sea inalterable.
las propias tecnologías de la información traen no nada más el beneficio de que no se pueda alterar, sino que al momento que un ser humano ya no está operándolo, ojo, no estoy diciendo que eso sustituye a la mano humana en el trabajo, pero al momento que un ser humano deja de operar esto, trae varios beneficios que permiten reducir el error, que permiten hacer imposible la alteración de los documentos, que permiten de cierta manera que al momento en que se celebra y se cierra un acto, ya después está escrito en piedra, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes que permiten facilitar y mejorar la manera en que las notarías están haciendo su trabajo. Bueno, el tema de la inclusión digital es fantástico porque de cierta manera permite que las personas tengan un mayor y más fácil acceso al notariado. Recientemente vivimos la crisis de la pandemia, donde muchas personas muy lamentablemente tuvieron que vivir sus últimas horas encerrados en un cuarto de hospital, absolutamente aislados del resto de la sociedad y en una soledad muy dolorosa, pues terminó su vida. Pero eso, lejos de la parte sentimental, también implicó un reto muy grande para el notariado, porque como ustedes saben, un testamento se tiene que otorgar en presencia del notario, en presencia de la notaria. Entonces, de pronto piensen qué complicado que tenga que estar enfrente de una persona que está falleciendo con una enfermedad altamente contagiosa. Pues evidentemente el notario no quiere tenerse que exhibir a eso. Y es un reto muy grande porque el notariado también está al servicio de la sociedad. Claro, afortunadamente después llegó la reforma al Código Civil de la Ciudad de México, que va un poco a la vanguardia, en la que se empieza a ver la posibilidad de hacer el testamento así como que a través de medios virtuales, lo cual conlleva otro tipo de retos, ¿eh? No es la panacea, ni es la solución a todos nuestros problemas, ni el santo grial, pero pues es una herramienta más, ¿no? En la ley. Entonces, de cierta forma, este tipo de inclusiones de lo digital en la ley nos permiten, de cierta manera, superar esos retos, pero también permiten que el notario llegue a los lugares donde no puede llegar y permiten también que se genere una eficiencia mucho mayor en la celebración de los actos jurídicos. Quitémonos del ejemplo tan drástico de la pandemia, ¿no? O pensar de lugares de difícil acceso para el notario o que sea muy complicado para la gente trasladarse a una notaría. Pensemos en el día a día, ¿no? ¿Cuán complicado puede ser para los usuarios de los servicios de las notarías? Especialmente pensémoslo desde el punto de vista corporativo. ¿Cuántas personas que se desempeñan en los negocios no pierden mucho tiempo de su día o de su semana acudiendo a las notarías a firmar escrituras? Muchas veces habemos notarías que prestamos el servicio dentro de los límites legalmente establecidos y de la zona territorial permitida de ir a recabarle las firmas a los usuarios de los servicios, ¿no? No todas las notarías lo hacen, y entonces pensemos qué increíble sería, ¿no? Poder desde de un portal electrónico, o haciéndolo así como estamos haciéndolo en este momento, interactuar con las notarías. Existe ya esa posibilidad más o menos en la ley con eso y algunas soluciones creativas que algunos colegas han desarrollado ya, en la que existe debate, ¿no? Sobre si es posible hacerlo de esa manera, si no, pero independientemente de eso, pues hay una posibilidad muy interesante ante esto. Nuevamente, conlleva otros retos, pero no significa que por eso no tengamos que afrontarlos ni ver más allá, ¿no? Y de cierta manera también una cosa muy importante para el notariado es estar cercano a la ciudadanía. Algo que yo digo constantemente de lo que me gusta de mi ejercicio profesional es que no nada más nos toca en la notaría estar cerca de otros abogados para desempeñar nuestra función, sino que el notario al encargarnos llevar los asuntos que van a pasar bajo su fe,
espera también que los colaboradores de la notaría estemos cercanos a la gente, que escuchemos qué es lo que necesitan, que les demos una asesoría, que les podamos explicar de cierta manera cómo es que su voluntad pueda traducirse a el derecho. Y a la inversa también, ¿no? Nos toca traducirle a la gente el idioma de los abogados, lo que está pasando jurídicamente, a una manera muy coloquial. Por supuesto, al hablar de los retos, esto trae retos muy fuertes en la parte ética, además de los conflictos jurídicos que esto puede generar, ¿no? La verdad, esto de lo digital se escucha muy padre, pero desde el punto de vista legal sí genera conflictos normativos en el espacio, ¿no? Conflictos de normas en el espacio. Porque, como ya decía en un inicio, el notariado es materia local. Entonces, de pronto pudiera generar complicaciones que se celebre un acto ante el notario público, encontrándose el notario dentro de cierta circunscripción, dentro de cierta territorialidad, y el compareciente en otra. Pues, ¿qué le iba a aplicar? ¿No? Entonces, ahí empiezan retos jurídicos bien interesantes que a nosotros, como los juristas de esta generación, nos va a tocar resolver. Y nos va a tocar llevarlos a los tribunales para entender si nuestras soluciones son las correctas. Y por supuesto, pues, esto genera una sinergia interdisciplinaria que va mucho más allá de lo jurídico, ¿no? Hoy en día, el abogado que se encierra solo en el derecho está destinado al fracaso. Se los digo de manera muy contundente. Y llévense eso, por favor, de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Es bien importante que los juristas tengamos la apertura de entender las otras disciplinas que se acercan al derecho. Primordialmente porque nos debemos a ellos, porque son nuestros clientes en cualquier ámbito. Y por otro lado, porque el derecho se tiene que nutrir de ello. Entonces, los abogados no nada más tenemos que saber de derecho, tenemos que saber de negocios, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber de las distintas disciplinas con las que tenemos interacción. Por ejemplo, en las notarías tenemos el tema de la voluntad anticipada. No sé si lo habían escuchado antes, pero básicamente se trata de un documento en el que una persona dispone, en dado caso de caer en una enfermedad terminal y no puede decidir por sí misma, si quiere que se le den medidas para prolongar su vida en tanto sea posible, o que solamente se le apliquen medidas tanatológicas para evitar el dolor y darle una muerte digna. Ahí hay una clara interacción, por ejemplo, del notariado con la medicina, ¿no? Donde tenemos que entender todas estas cuestiones para poder redactar un instrumento que le funcione a la gente y que de veras aplique en la realidad conforme a lo que va a enfrentarse en una situación médica de esa índole, ¿no? Entonces, hablo yo del ejemplo desde mi trinchera, pero los invito a reflexionar cada uno de ustedes en los diferentes ámbitos jurídicos en los que se desempeñan. ¿Qué tipo de interacciones hay con otras disciplinas y la importancia que hay de abrazarlo, de entenderlo y de cumplir con nuestra responsabilidad? Uso la palabra responsabilidad con la sociedad como abogados, de darles lo mejor que podamos de nosotros en ese sentido. Vamos a avanzar. Y bueno, aquí tenemos la importancia de estarse renovando con continuidad, enfatizar el hecho de que los usuarios de nuestros servicios puedan utilizar estas tecnologías en el día a día, atrevernos, aventarnos a usarlo y convencer a la gente también de que se sume a este esfuerzo. Y hablar de esta conciencia que ya platicamos, algo muy importante, antes de que continuemos, quiero decir, empecé diciendo, y no lo hice sin querer, que el notariado tiene 4.500 años de antigüedad. Y el derecho también tiene milenios existiendo, ¿no? Esto no es nada más algo que suceda en la disciplina jurídica en la que yo me desempeño, sino que pasa en todas, ¿no? Tenemos una historia milenaria sobre nuestros hombros. Me quiero detener a decir, híjole, a ver,
Si es bien importante las tecnologías, si es bien importante que nos adaptemos, el derecho está vivo, el derecho es cambiante, el derecho usa diferentes herramientas para solucionar las problemáticas en los diferentes momentos de la historia, pero no por eso podemos dejar atrás la tradición jurídica de la que somos herederos. Y no por eso podemos desconocer la sabiduría de las generaciones anteriores que nos ha traído hasta aquí. Entonces tenemos que saber compaginar. Tengamos mucho cuidado con descalificar, ¿no? Porque muchas veces las generaciones anteriores saben más que nosotros. Entonces, abracemos esa sabiduría, esos conocimientos y aprendamos con las herramientas que nosotros tenemos a la mano a aplicarlo y hacerlo mejor y a generar algo que vaya mucho más allá de solamente lo que nosotros hemos hecho para que los demás puedan también en el futuro utilizar nuestros conocimientos y nuestra aportación, en este caso, ojalá sea relacionada con la implementación de tecnologías de la información, pero para que no rompamos con el eslabón de la cadena que nos une a la tradición jurídica milenaria de la que hoy nosotros somos los actores principales. Muchísimas gracias, maestro. Por aquí tenemos ya las preguntas que tenemos preparadas para usted. La primera que queremos hacerle es ¿cómo se puede garantizar la seguridad de la identidad digital en el acto notarial usando la firma electrónica? Bueno, esto es una cosa bien interesante porque tenemos una cuestión que va incluso pues, más allá de la firma como la conocemos en su forma autógrafa, ¿no? O lo que conoceríamos nosotros como la firma clásica que se hace con la pluma en papel, ¿no? Y aquí hay una cosa bien interesante o bien importante que está relacionada con el uso de la firma electrónica en los protocolos. A ver, ya decíamos que existen de cierta forma unas leyes del notariado que están empezando a implementar esta cuestión, pero también digamos que la firma electrónica existe desde el año 2003, ya estaba contemplada en nuestra legislación mexicana. Estamos hablando del 2003, imagínense, ya estamos 20 años después. Y esa fue la primera vez que se asoció la identidad al firmante a través de la firma electrónica avanzada. Esto es muy bueno porque de cierta manera nos permite generar una seguridad que va más allá de solamente mostrar el consentimiento. La firma electrónica, ¿para qué sirve? Digo, la firma autógrafa, ¿para qué sirve? Pues es un signo del consentimiento, ¿no? De cierta manera demuestra que la persona que se presenta a celebrar un acto jurídico está otorgando su consentimiento con los mismos. Han existido problemas donde se falsean las identidades, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta es una medida de seguridad tal que permite incluso asociar al firmante con su firma. Y existen incluso medidas de seguridad que son ya de nivel biométrico, lo cual pues es magnífico en el sentido de que podemos ir mucho más allá, incluso de propiamente mostrar que se otorgó el consentimiento en sentido de que la persona que puso la firma tenía los archivos, que ya conocemos, ¿no? Los dos archivitos, la llave pública, la llave privada, el punto key, el punto ser y la contraseña, ¿no? Que es como la que usamos en el SAT. Sino que hay medidas de seguridad hoy en día que permiten que no solamente se coloquen esas cuestiones de la firma compuesta por la llave pública, la privada y la contraseña, sino también con autentificación biométrica, donde la persona tenga que utilizar su voz, donde la persona tenga que utilizar su iris, su huella digital, donde de pronto va a ser muy complicado falsear esa identidad o que otra persona suplante a alguien más utilizando la firma electrónica. Entonces,
prácticamente con esto matamos y arrancamos de raíz el problema de los interpósitos, lo cual ha sido un problema que jurídicamente nos ha afectado hace mucho tiempo. Ventajas, por supuesto, además de esta que hablo de la identidad, nos produce un nivel de seguridad mucho mayor, en el sentido de que también tenemos certeza del momento exacto en el que se celebra el acto. Tenemos un sello de tiempo que es infalseable, además de las posibilidades en cuanto a la comodidad que implica que lo puedan hacer desde donde sea y como sea. Pero esas son solamente algunas de las ventajas, además de que permite la inalterabilidad, inmutabilidad de los documentos que se firman electrónicamente. Ustedes, no sé si han visto cómo funciona un hash, pero eso es bien interesante. No me quiero poner muy técnico tecnológicamente, pero si tienen la curiosidad intelectual, googleen hash generator o algo así como creador de hash en línea, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante es que uno le pone un texto y nos da una combinación de caracteres. Y si uno le mueve una coma de lugar, eso cambia. Si uno mueve una letra de lugar, eso cambia. Y es irrepetible. Una fila de caracteres que al ojo humano no tiene ningún sentido. Ahora imagínense la cantidad de posibilidades y cómo aumenta la seguridad de que dijéramos, bueno, este es el instrumento final, ¿no? Ya quedó, aquí está, vamos a firmarlo. ¡Pum! Lo metemos, nos genera un hash. Si en algún momento tenemos que validar la autenticidad de ese documento, simplemente es cuestión de poner el texto y revisar si el hash es idéntico. Cualquier variación en el hash nos dice que una coma cambió de lugar. Y puede parecer exagerado, pero como entre abogados, creo que puedo hablar de la importancia que pudiera llegar a tener en dónde quedó la coma. Un litigio se puede ganar o se puede perder por eso. Y si lo que estamos tratando de generar es seguridad absoluta, bueno, pues ahí está la herramienta, ¿no? La verdad que es una cosa fantástica. No sé por qué no estamos haciendo todavía más esfuerzo por usarlo. Es genial. Entonces, Maestro, y hablando de esta transición de lo papel a lo electrónico, sí. ¿qué protocolos se deberían establecer para la transición? ¿Cómo se puede combinar este método tradicional con el digital, ofrecer algún servicio híbrido? ¿Qué desafíos técnicos tú visualizas principalmente para pues para los notarios y para esta función? Miren, algo bien importante que va a empezar a suceder, especialmente con las reformas que ya se dieron en la Ciudad de México, es que tengamos claro que el modelo híbrido no debería de ser posible. Es decir, los actos que se celebren en digital, de principio a fin, se tienen que llevar a cabo en digital. Los actos que se celebren en protocolo tradicional, digamos, o en protocolo en papel, se tienen que llevar a cabo de principio a fin en papel. No vamos a poder ver, y eso es por un tema de orden y también de seguridad, que en un mismo acto uno firme electrónicamente y uno firme con su firma autógrafa. Nos tenemos que ir por un solo camino, ¿ok? Eso es bien importante. Y por otro lado, vamos a tener que ir superando diferentes desafíos. ¿En qué sentido? Pues, número uno, y el más grande de todos, educar a los usuarios. En las notarías nos podemos capacitar y los notarios pueden aprender a usarlo, pero piensen también que no es nada más el tema de, ay, pues ya tenemos el portalito, ¿no? Y lo usamos para las firmas. Hay toda una cultura social que tenemos que ir modificando y que tenemos que ir logrando que la gente tenga una firma electrónica avanzada que pueda utilizar para este propósito
Y ahí hay algo bien interesante también desde el punto de vista de seguridad, que es para obtener esa firma electrónica va a ser necesario comparecer ante un notario público que se cerciore de la identidad de la persona, que se cerciore de que es su voluntad celebrar actos de esa manera, y después, una vez que hayan comparecido físicamente, van a poder acceder a ese servicio. Digamos que es similar a lo que sucede en los bancos, ¿no? Que actualmente, si uno quiere un token o poder, digamos, hacer sus diligencias con el banco de manera remota, primero se requiere ir físicamente, ¿no? Verte que existes, identificarte con tu credencial para votar o con tu pasaporte o con las dos, poner tus biométricos, tus huellas digitales, firmar autográficamente y después ya nos seguimos, ¿no? Entonces el desafío más grande va a ser educar a la gente hacia que esto es una posibilidad y también hacia la confianza que esto es legal y es válido. Y no solo eso, educar a la autoridad también. Estamos muy hechos a ver el sello con el escudo nacional y ver la firma autógrafa del fedatario. Lo cual es como ha funcionado durante muchas décadas. Incluso durante poco más de un siglo, casi dos. Cambiar ese paradigma va a ser fuerte. Hoy en día, por ejemplo, que los notarios de la Ciudad de México ya tienen la posibilidad del cotejo electrónico, ha sido un calvario que las autoridades en diferentes ámbitos administrativo y judicial comprendan que eso tiene efectos jurídicos. No sé si en el Summit en algún momento salió lo del pagaré electrónico, pero ahí tenemos a los juzgadores arrancándose las vestiduras, ¿no? Con el tema de el título, ¿dónde está el título del pagaré? ¿No? El principio de autonomía, ¿qué pasa, no? Bueno, pues son paradigmas que tendremos que cambiar y que están cambiando. Y el derecho está vivo y hay que saber soltar y tomar cosas nuevas. Entonces, eso es en cuanto a la parte de los desafíos. Creo que uno de los mayores miedos que existe en el tema de esta innovación o de estos cambios, por un lado es la nulidad de los actos, que evidentemente pues el hecho de que sean ante notarios para dar esa certeza jurídica, y creo que algo que da mucho miedo a los notarios es que el acto se anule por una cuestión de protocolo o formalidad. Y la otra es la cantidad de responsabilidad que tiene el notario, no nomás ante sus clientes o las partes, sino ante Hacienda, en materia penal también, por ejemplo, el tema de identidad, las suplantaciones y evidentemente, pues por el otro lado tienes un tema de crimen organizado que cada vez está más novedoso, más tecnológico, mejor equipado, es decir, creo que muchos de los miedos son fundamentados por parte del notariado. Muchas veces creemos o juzgamos el notariado como una función que se resiste al cambio, que de pronto anticuada, pero cuando entendemos la cantidad de responsabilidades que conlleva la firma y el sello, creo que las cosas cambian de dimensión, sobre todo porque al final no es lo mismo uno que lo propone, que digamos que no es lo mismo uno que lo propone que él que lleva la responsabilidad y que por medio lleva su notaría, su fiat y su reputación y su profesión completa, ¿no? Bueno, no sé si han tenido oportunidad de leer con detenimiento un instrumento público, pero se van a dar cuenta, y eso por supuesto que es cierto, está escrito en primera persona. Está escrito en primera persona. Entonces esto se conecta totalmente con lo que nos comenta Ricardo, en sentido de que, claro, el que pone la firma está poniendo su responsabilidad, su patrimonio personal en juego. Imagínense, porque el notario es responsable solidario, su propia libertad, porque puede acabar en un tema penal, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso, pero, yo no lo quisiera llevar tanto por ese lado, ¿no? Porque un profesional del derecho que decide dedicarse al notariado, créanme que sabe de todas estas cosas y sabe tener las diferentes medidas para tener
el cuidado de hacer todo como debe ser para que eso no suceda. Más bien, yo lo que diría es, pensemos en lo primero que yo comentaba, que es el notariado no se dedica o no tiene como último fin la fe pública. Yo lo suelo caricaturizar de una manera que ayuda a entenderlo, ¿no? Pero es, o sea, si uno entra a una panadería y les dice, oigan, ¿aquí qué venden ustedes? No, pues pan, obvio. Entra a una zapatería, ¿qué venden aquí? Zapatos. Uno entra a una notaría, ¿qué venden aquí? Y muchos dirían, fe pública. No, no, seguridad jurídica. Y de ahí es que viene la preocupación. No es que el notario esté preocupado de, ay, me van a meter a la cárcel, o ay, me van a venir a cobrar los impuestos, o ay, me van a fincar una responsabilidad administrativa, civil o de cualquier índole. Sino, lo que más preocupa a los notarios es el tema de el control de legalidad. Los notarios llevan el control de legalidad de los actos que pasan ante su fe. Y tan bien lo han hecho los notarios que nada más les han ido sumando más y más y más y más y más responsabilidades, ¿no? A veces parece que los notarios son como ese alumno aplicado, ¿no? Que termina antes la tarea y entonces, como ya acabó, en vez de decirle, bueno, ya te puedes ir al recreo, le dicen, ah, bueno, aquí hay otra, hazla ahora. Entonces, de cierta manera, pues eso ha pasado en el notariado, porque ahí está la confianza en la autoridad fiscal, la confianza en prevención del lavado de dinero, la confianza en la validación de la identidad de las partes, todo el cumplimiento de las normas jurídicas de los actos que pasan ante su fe. Entonces, no nada más es, ay, pues redacta la escritura y que te la firmen. Hay mucho atrás de eso. Y esa es la preocupación. Esa es la Maestro, gran preocupación. y en el marco de esta seguridad que ofrece el notario y las tecnologías emergentes, creo que nos da el pie para la siguiente pregunta. ¿Tú crees que debería ser obligatoria la formación tecnológica en los notarios? ¿Debería haber un organismo regulador específico para la tecnología en el notariado? Miren, el organismo regulador ya existe y son los colegios de notarios de las diferentes entidades de la República y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ¿no? Afortunadamente, el notariado es un gremio que está muy bien organizado. Los notarios públicos están muy bien organizados y hay mucha colaboración dentro de los propios colegios, es decir, de cada uno de los notarios de los estados de la República con sus propios colegios, y a nivel nacional, colaboración de los distintos colegios con el Colegio Nacional. Entonces, el organismo regulador, pues, son los colegios de notarios. Y son ellos mismos quienes tienen la interacción con la autoridad, con los gobiernos, para ir facilitando estas cuestiones, no nada más en temas de infraestructura, también en temas de ir modificando las leyes para que esto sea posible. Y por otro lado, incluso los propios colegios de notarios son quienes han financiado esto. Fíjense, para que les cambie el paradigma. Los propios notarios son los que han impulsado de sus bolsillos, los que han pagado por esta infraestructura, porque quieren que se pueda hacer. Por otro lado, algo bien interesante es esto, ¿no? O sea, debería de ser obligatorio en la formación de los que aspiramos a obtener una patente de notario. Si a mí me lo preguntas, lo considero que ya es obligatorio. No en el sentido de que exista una ley o un reglamento que establezca esa cuestión, sino que cuando uno se presenta a un examen de aspirante a notario o de oposición para obtener la patente de notario público, las posibilidades son de que a uno se le pregunte cualquier cosa relacionada con lo jurídico. Al ser esto ya parte del notariado,
Al estar esto ya en las leyes, como en el caso mío, por ejemplo, del Estado de México, esto ya está en la ley. Pues por supuesto que lo tenemos que conocer, por supuesto que lo tenemos que entender y por supuesto que tenemos que dominarlo para poder ser vencedores en el examen de oposición. Entonces, pues claro que es obligatorio, claro que hay un organismo regulador y algo que sí hay que ser justos en decir es que estamos en los primeros intentos de que esto sea así. Estamos empezando, ¿no? Esto es algo recién. Entonces, por supuesto que es perfectible, pero ya estamos ahí. Muchísimas gracias. Y pasando un poco más al tema de blockchain, em, y hablando de este cambio de paradigma, ¿cómo tú ves el futuro del notariado? ¿Consideras que se puede simplificar el papel del notario, ser un validador de tecnologías en el futuro? ¿El blockchain podría eventualmente eliminar todas las transacciones notariales? Miren, lo he dicho y lo repetiré. El notario no solo se limita a su función autenticadora o de testigo calificado, por así decirlo, ¿no? Por lo menos no en nuestro sistema jurídico. Hay otros, por ejemplo, en el notariado anglosajón, donde eso podría llegar a suceder. En el notariado latino, donde el notario tiene un papel de protagonismo frente a las partes, se antoja muy complicado que eso llegue a suceder, ¿no? A ver, el hecho de tener un desarmador eléctrico hace que un técnico ya no tenga que trabajar en una máquina, pues no, le va a hacer la chamba más fácil, ¿no? Pero no significa que no va a estar ahí. Y lo mismo pasa en el notariado. A ver, piensen, yo les decía 4.500 años. Los antecedentes que tenemos del antiguo Egipto, por ejemplo, están plasmados en paredes, literalmente, o en pedazos de piedra. Y posteriormente lo que tenemos de la antigua Roma son escritos en papiros. Y lo que tenemos de los españoles cuando llegaron aquí, que ojo, vean qué interesante, ¿eh? Se bajó Hernán Cortés del barco, ¿y quién venía con él? Los escribanos, los notarios. Desde ahí ya venían tomando notas de todo lo que estaba pasando, ¿eh? Para darle fe al rey en su momento a lo que sucedía de este lado. Propiamente Hernán Cortés también era escribano, eso es otra historia para otro día. Pero desde entonces, y entonces dijeron, bueno, pues ya fue avanzando la tecnología y fue cambiando la forma en que los notarios interactúan con la sociedad. Pensar que se va a eliminar por completo el papel del notario, dudoso. O sea, en las encuestas que ha realizado el Colegio de Notarios, se ha arrojado que la gente en la institución mexicana en la que más confía a nivel nacional es en el ejército. La gente confía mucho en las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, en las universidades, en las instituciones académicas. Y en tercer lugar, en los notarios. La gente deposita tanta confianza en el notario que pensar que una máquina puede sustituir por completo, tal vez es muy aventurado. Pero pensar que una máquina puede complementar, facilitar, encontrar la manera en que eso se haga de manera más eficiente, más sencilla, más económica, con un menor margen de error y más segura últimamente, 100% viable. Muchísimas gracias, maestro. Ahora por tiempo vamos a tomar solo un par y Claro que sí. tenemos esta. ¿Es posible mantener completamente privados los documentos notariales en un mundo digital? Sí, y de hecho, recuerden que los notarios tienen un deber de confidencialidad con sus clientes. Entonces, si bien decimos que los instrumentos son públicos, que lo son, no puede consultarlo cualquier persona. Para poder tener acceso a un instrumento público, por más que suene extraño, sí se necesita tener un interés jurídico, por lo menos. Entonces,
sí se requiere esa legitimación para poder acceder a esa información, y lo mismo sucedería en el plano digital. El hecho de digitalizar no implica que cualquiera pueda tener la visibilidad del contenido, ni implica que cualquiera pueda acceder a esa información. Entonces, ¿es posible mantener completamente la privacidad? Sí. Lo hace incluso más seguro. ¿Por qué? Porque con los candados que se pueden poner electrónicamente, es posible, de cierta manera, generar que solamente pueda acceder quienes tienen las credenciales para ello. Piensen cómo funciona hoy en día. Hoy en día tenemos un archivo donde están los libros con las escrituras. No funciona así exactamente. Les puedo compartir que, por ejemplo, en el Estado de México es bien interesante. Uno pensaría que están ahí acomodados los libros, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Como les digo, lo que nosotros buscamos es la seguridad jurídica. Entonces, los instrumentos no están acomodados así. Son cajas que tienen diferentes cosas mezcladas. Y entonces, uno va, sacas una caja del Archivo General de Notarías y la abres y tiene el libro 1 de la Notaría 26, el apéndice 4 de la Notaría 158, el libro X, entonces son cosas que nada tienen ningún sentido. ¿Quién es el único que sabe dónde está cada cosa? Una computadora. Entonces hay que preguntarle a la computadora y hay que poner una contraseña específica de las personas que pueden tener acceso para saber exactamente en dónde está lo que uno está buscando. Es una forma de lograr esa seguridad. Pero ahora imagínense ustedes que pudiéramos adicionar todas esas medidas electrónicas, porque con este sistema tan complicado, pues sí es más seguro y sí podemos controlar quién tuvo acceso a qué. Pero ahora imagínate qué pasa si se pierde algo. Acomodan algo en el lugar donde no era, no lo vuelves a encontrar, jamás, jamás. De ahí, y téngale paciencia a los notarios, ¿no? Cuando dicen, es que no encuentran en el archivo el instrumento, pues es por eso, porque si lo acomodó mal alguien en algún momento, encontrarlo puede tomar meses o años. Entonces, piensen digitalmente cómo se podría vencer ese obstáculo. Sería impresionante, ¿no? Posibilidades infinitas. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos una última, ya nada más para cerrar. Creo que estuvimos platicando sobre esto a lo largo de la sesión, pero la pregunta que teníamos preparada era, ¿podrían las tecnologías emergentes mejorar la relación cliente-notario? ¿O la digitalización podría ampliar la brecha entre notarios urbanos y rurales? Miren, eso es bien interesante porque no siempre se vive así en todos lados. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, donde los notarios prácticamente se pueden poner donde quieran dentro de la ciudad, pues claro, es como que muy fácil pensar que una persona se traslade a cualquier lugar, ¿no? Para atender, porque a fin de cuentas, si le decimos a alguien, tienes que ir de Xochimilco a la delegación Miguel Hidalgo, una notaría, es algo viable, ¿no? Piensen que hay estados de la República, en este caso el Estado de México, donde no le podemos decir a una persona, trasládate de Valle de Bravo a Huixquilucan para firmar tu escritura. Más que estamos hablando de personas que tienen diferentes estratos o que corresponden a diferentes estratos socioeconómicos o que tienen diferentes posibilidades. En ese sentido, pues es bien importante pensar en que esto nos ayuda a ir cerrando esas brechas. Entonces, además de que el gobierno de los diferentes estados tiene que cerciorarse de que, por eso las notarías en los distintos estados de la República, con excepción de la Ciudad de México, tienen residencia para asegurar de que hay un notario disponible en los diferentes lugares de los estados. Pero piensen que incluso así hay personas que tienen que trasladarse 3, 4 horas para poder acceder a la función notarial. Y esto permite cerrar esa brecha. Y permite al notariado cumplir con su fin último, que es estar al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Antes ahorita por tiempo ya no podemos tener más preguntas, pero antes de comenzar con nuestra despedida formal, ¿en dónde te podemos encontrar, contactar?
Miren, yo con todo gusto me pongo a sus órdenes en mi LinkedIn. Ahí me encanta seguir platicando. La verdad que si alguno de ustedes tiene la curiosidad o quiere que nos pongamos en contacto, les voy a mandar en este momento en el chat mi perfil de LinkedIn. Ahí podemos seguir platicando, ahí me pueden encontrar, me pongo a sus órdenes con mucho gusto, ahí está el mensaje de mi perfil. Si se acercan y me siguen por ahí, me da mucho gusto, yo comparto muchas cosas de estos temas, entonces les puede ser interesante. Y finalmente, bien importante, me encuentran, si no ven el link, también con mi nombre, pero inevitable. Si vamos a hablar de temas notariales, hoy que es 2 de septiembre, no se les olvide el mes del testamento, por favor, acérquense con el notario al que más confianza le tengan y lleven a sus seres queridos a otorgar un testamento. Es bien importante y es muy fácil y muy barato. Muchas gracias, Ilan. No, Pues hombre. con esto concluimos. Estoy muy contento por tenerlos a todos aquí. Gracias por este esfuerzo maravilloso. Gracias, Ilan, por esta presentación, pero gracias también a todo el equipo de Logic. Gracias, Mel. Gracias, Jackie, por estar hoy con nosotros. Gracias a Nati, especialmente. Nati, quien coordinó todo este esfuerzo y quien se lleva los aplausos, porque de verdad es que todo esto salió detrás de todo este 50 pláticas, porque sí fueron 50 charlas, hay un trabajo de equipo impresionante, y evidentemente la intención es que ustedes obtengan un chapuzón de futuro, que a lo mejor mandamos por ahí un formulario para preguntar cómo íbamos, y había un par de comentarios que comentaban, que decían que estaban repensando su profesión, que esto evidentemente les genera nuevas ideas, nuevas dudas y también pues nuevos caminos. Así que esperamos que esto les haya servido mucho. Gracias a todos por formar parte de esto. Es un honor que en sábado hubo más de 250 personas conectadas y durante todo el Summit más de 800. Así que bueno, un placer haber formado parte de esto. Muchas gracias. ¿Podremos prender las cámaras para hacer una foto? Sí, claro. Hola, pues los invito a todos los que gusten a prender su cámara para que hagamos una foto conmemorativa de la última plática del Summit. Y también para verles las caras, Olga, a ver con quién estuvimos platicando. A ver si abren algunas por ahí porque es sábado, entonces. Creo que es sábado y exacto. No, hombre. Les confieso que cuando yo me metí, estaba sin corbata, pero como vi a Ricardo tan formal, pues ya me puse yo también. Bueno, Veo que hay muchas dudas sobre las grabaciones, constancias, todo por medio del grupo. La siguiente semana, téngannos paciencia, tenemos un montón de cosas para hacer de tenerles los videos listos, entonces con mucha paciencia van a tener ese material disponible para que puedan verlos las veces que quieran. Entonces por ahí les estaremos informando para que no se salgan todavía de los grupos. Y bueno, todos hagan así. exacto, para una fotito, saludando, eso. Muy bien, qué gusto, ¿eh? Un placer, un honor. Gracias a todos por su confianza, por su tiempo, que es lo más importante. De verdad, cualquier cosa que hayan pagado, es simbólico al valor de su tiempo. Así que gracias a todos. Y gracias a ti, Ilan, de forma representativa, a nombre de todos los que fueron speakers, que nos dieron su tiempo y que nos compartieron todo lo que han desarrollado por estos últimos años. Un placer, de verdad, un honor. Muchísimas gracias. Un gusto, Muchísimas gracias. saludos. Hasta luego, que descansen. Todos.